Etimológicamente, tradición de traditio significa la acción y el efecto de entregar, tradere, o también transmitir. Es la transmisión oral de hechos históricos, doctrinas, composiciones literarias, costumbres, comida tradicional, entre tantas cosas más. Esto se ha realizado de una generación a otra generación. Hoy conoceremos las tradiciones de una región tan bella como lo es la Sierra Peruana. Iniciemos hablando de las festividades. Las festividades de la sierra son muy variadas. En esta ocasión vamos a hablar de unas cuantas. La festividad de la Virgen de Calendaria. Realizada en la ciudad de Puno, a orillas del glorioso lago Titicaca, esta festividad inicia cada 2 de febrero con la celebración de misas y procesiones a la Virgen de la Calendaria. En esta tradicional festividad se realizan concursos de danzas folclóricas en donde los participantes presentan coloridas vestimentas. El Inti Raymi. Su nombre significa la fiesta del sol, puesto que coincide con el solsticio de invierno. Es una antigua celebración inca cuyo fin es dar homenaje al dios sol, el símbolo supremo y de adoración en la cultura inca. En la actualidad se realiza en una representación teatral cada 24 de junio, en la explanada de Sacsayhuamán. Para la escenificación del Inti Raymi se sigue un guión que incluye la simulación del sacrificio de 2 llamas. Según las creencias de esta región, sirve para poder predecir el futuro. Tras este ritual, se lleva a cabo la ceremonia inca en la Plaza Mayor del Cusco, para que su gobierno realice un buen trabajo. Cuando llega el atardecer, se da el fin a la ceremonia y se inician las festividades, que son muy divertidas, excepto para las 2 llamas que fueron sacrificadas. Carnavales cajamarquinos. Los divertidos carnavales cajamarquinos, conocidos por muchas partes del mundo por ser tan excéntricos y divertidos, llenos de música y comida deliciosa. Además, deberías llevar una toalla, es solo un consejo. Celebrados en febrero, principalmente en los departamentos de Cajamarca, Puno, Ayacucho, Apurímac, San Martín y Tacna. Los carnavales destacan por ser coloridos y por la participación de sus pobladores. La tradición es tumbar la yunza. ¿Qué consiste esto? Bueno, debes plantar un árbol de forma artificial cargado de regalos y bailar alrededor de este hasta tumbarlo con los cortes de un machete o hacha. La afortunada pareja que derriba el árbol es la encargada de la organización de la yunza del siguiente año. En las danzas tradicionales tampoco nos quedamos cortos. Tenemos la danza de las tijeras. Esta expresión ritual andina se realiza principalmente en los departamentos de Huancavelica y Ayacucho. Destaca por su originalidad, su antigüedad, valor histórico y por las impresionantes acrobacias de sus danzantes, aunque estos son conocidos como danza. Durante esta danza, el hombre baila portando 2 tijeras denominadas hembra y macho, las mismas que agita, suena y maniobra en las distintas secuencias de la coreografía. La Diablada Puneña. El nombre de Diablada Puneña se lleva por la máscara y el traje de diablo que utilizan los danzantes, quienes representan a través del baile el enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal, y a su vez combinan rituales tradicionales andinos y de la religión católica, que introdujeron los españoles, cabe resaltar. Esta tradición se ha extendido en varios países andinos, además del Perú, como lo son Bolivia y el norte de Chile. Sin embargo, esta danza gana notoriedad gracias a la festividad de la Virgen de la Calendaria de nuestro país, específicamente en Puno. El huayno. Creo que muchos hemos escuchado de este baile, pues es el más popular de la sierra peruana. Es de origen inca y esta danza varía su coreografía según la región de los Andes donde se practique, estando presente en toda festividad. El huayno se practica con hermosos trajes típicos de los Andes peruanos, adoptando diversas modalidades según las tradiciones locales o regionales. En los rituales cabe resaltar el pago a la tierra. En el antiguo Perú se veneraba a la tierra como fuente de la vida. Era conocida como la Pachamama. Esto al depender exclusivamente de lo que ella les producía y proveía.
El vínculo entre el hombre andino y la tierra es tan cercano que se realizan ritos ancestrales para asegurar una buena cosecha, la fertilidad y dar gracias a la madre tierra. Llevado a cabo principalmente en Cusco, Puno, Huaraz y Lambayeque, el pago a la tierra se realiza el primer día de agosto y continúa durante todo el mes, ya que los campesinos afirman que en esta época la Pachamama está sedienta y hambrienta, siendo necesario satisfacerla, nutrirla y ofrecerle los mejores alimentos para darle fuerza y energía. Con las cerámicas o textiles hemos resaltado tres cosas. El retablo ayacuchano es una de las manifestaciones artísticas más conocidas de la zona andina del Perú, representando escenas temáticas como son las fiestas y danzas locales, aunque también tiene motivos religiosos, vistas rurales, labores agrícolas, entre otros. Tienen forma de una caja rectangular y son fabricadas en base a cedro, colocando figuras hechas de base de una pasta de papa hervida y molida mezclada con yeso en el interior. Vaya que la papa tiene muchos usos. Para poder narrar su historia de forma adecuada, los retablistas ayacuchanos trabajan sus obras con gran minuciosidad y pasión, preservando sus técnicas artesanales a través de los años. Yicla. La tradición tiene como origen los Andes del Perú y tiene múltiples usos. Ya hemos visto a varias mujeres de la sierra utilizar estos bellos y coloridos mantos. Según versiones de los cronistas españoles, la yicla lleva existiendo desde el incanato. Cieza de León es el primero en mencionarla y la describe como manta delgada que cae por encima de los hombros de las mujeres. Las ollas de barro, ya muchos hemos visto estas ollitas en la decoración peruana, pero ¿saben cómo están hechas? Pues es de una arcilla especial también llamada raco en quechua y xaxal. Ambos elementos son traídos desde la puna. Ambos deben solearse para pasar por un proceso de demolición y selección. Una vez obtenida la masa, se pisotea y se envuelve en una bolsa plástica. El artesano le irá dando forma con sus hábiles manos y utilizando agua y franela para darle un acabado a la obra de arte. Posteriormente, el producto es sometido a un periodo de secado por 2 o 3 días para luego ser pintado y vendido. Llevaré 10. Comidas típicas de la sierra. Algunas de las comidas que se comen como tradición y tienen años de existir son las siguientes. Pachamanca es un plato típico del Perú, elaborado por la cocción al calor de las piedras precalentadas. Se pueden utilizar carne de vaca, de cerdo, pollo y cuy, previamente aderezados con ingredientes como el huacatay, ají, el comino, pimienta y otras especias. Asimismo, de productos originales andinos adicionales como la deliciosa papa, camote, choclo, haba en vainas y eventualmente yuca. Patasca. Es preparado con mondongo y carne de la res, mote y en algunos lugares también se utiliza la cabeza del carnero, lo cual le dará un sabor peculiar a esta preparación, aunque no menos deliciosa. Las humitas. ¿Quién no ha comido unas deliciosas humitas con queso? Consiste básicamente en una pasta o masa de maíz levemente aliñada, envuelta y finalmente cocida o tostada en las propias hojas de una mazorca de maíz. Ya se me antojó una. Otros platos que resaltan es el cuy chactado, la trucha frita, el caldo de cabeza de carnero, el chupe verde, el cordero al palo, la ocopa y el muy conocido chambar. Ya quisiera que fuese lunes. Ahora pasaremos a unas preguntas. ¿Por qué las tradiciones son concebidas como manifestaciones culturales? Bueno, aunque en torno a la cultura existen más de 300 definiciones documentadas, es importante replantearnos el concepto cultura para responder a esta pregunta. Sánchez González Juan José expone: toda manifestación cultural es, ante todo, una expresión social. Cualquier manifestación cultural se desarrolla, adquiere un valor y lo conserva. Ríos Castillo Efraín también nos dice, en su libro Ayahuaca, un legado histórico y cultural, que la cultura es todo aquello que el hombre hace. Taylor considera que el término cultura se refiere a todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre en cuanto es miembro de una sociedad. Parantes Zamora Máximo, en Historia Socioeconómica del Perú, tomo 1, nos decía que la cultura es la de comportamiento aprendido que comparten los miembros de una sociedad. Ante todo lo investigado y dicho anteriormente, podemos llegar a una conclusión, dando a conocer las siguientes características que se deben tener en cuenta para reconocer una manifestación cultural. Debe haber sido creada por un ser humano.
ser un comportamiento aprendido y no biológico, y debe ser capaz de transmitirse y adquirirse. Entonces, podríamos decir que la cultura es conformada por cada manifestación, idea o conocimiento que fue creada por el hombre, siendo capaz de aprenderse, transmitirse y adquirirse. Ahora, como ya hemos dicho, una tradición es una costumbre, composición literaria o doctrina que se comunica, se transmite o se mantiene de generación en generación de manera oral o escrita. Entonces, si nos damos cuenta, podemos decir que las tradiciones cumplen con el concepto anteriormente mencionado. Es por eso que las tradiciones son una manifestación cultural. ¿Cuál es la relación entre cultura y comunicación? Encontrar la relación entre cultura y comunicación puede llegar a ser un desafío, ya que son dos conceptos antagónicos. La cultura es estática, busca la permanencia, puesto que ya estaría terminada, mientras que la comunicación busca ser cambiante, vinculadora, flexible a lo largo del tiempo y los espacios. Sin embargo, hemos logrado encontrar la relación de ambos conceptos tan antagónicos como codependientes, gracias a los aportes de estos autores. Galindo Jesús, en su visión de la comunicología, propone 5 dimensiones para la comunicación: la difusión, interacción, expresión, estructuración y observación. Con ello podemos afirmar que una cultura sin difusión, interacción con más personas, expresión y una buena estructura formada a lo largo de los años sería incapaz de sobrevivir. Es así como la cultura comparte características y cierta estructura con la comunicación. Triandi sostiene un punto interesante. La cultura es una referencia para el entendimiento y comprensión de lo que es, abarca y el funcionamiento de una realidad. Esto ayuda a la interacción con el resto de las personas, logrando una comunicación mucho más efectiva de lo que es el mundo de otra persona. Con ello, nos damos cuenta que sin una interacción o comunicación con el exterior, la cultura sería incapaz de subsistir por mucho tiempo. La cultura depende de la comunicación para mantenerse con vida. También podemos resaltar que en la comunicación se ve influenciada por las conductas, concepciones, ideologías y moral tanto del emisor como el receptor. Ambos agentes ya tienen un trasfondo que influenciará al momento de transmitir su mensaje. En relación con las tradiciones peruanas de la sierra, habrá términos que las personas de esta región usen para describir historias o textiles que muchos no entenderán, incluyendo las fiestas. Muchos no podrán comprender el por qué se hace esto, haciendo que se pierda el interés por entenderlas. Ampliaremos en este punto en la siguiente pregunta. Bien lo decía Hall and Hall, la comunicación es inseparable de la cultura. Es el otro lado de la misma moneda. No puede existir la una sin la otra. La cultura es comunicación y la comunicación es cultura. 3. ¿Cómo la comunicación y sus diferentes manifestaciones en la sociedad inciden o influyen en la formación de las tradiciones? Para el desarrollo de esta pregunta, partimos del artículo sobre la cultura del historiador Vegas Castillo Manuel, el mismo de quien ya hablamos anteriormente. La comunicación de la región sierra es muy distinta a la nuestra, producto del contexto geográfico y cultural en el que se encuentran. Allí se crearon y formaron sus propias tradiciones desde el pasado, compartiéndose de generación en generación, de padre a hijo. Por esto, estas incluyen espiritualidad e identidad de un pueblo y una generación. Y a pesar de que muchas aún se conservan entre sus pobladores natales, se ven limitadas por esas mismas características que en un inicio les ayudaron a nacer, siendo complicado la transmisión de estas a más personas ajenas a su realidad. El pensamiento actual de las personas ha influido en menospreciar muchas manifestaciones culturales del pasado. Esto incluye a las tradiciones, tachándolas de anticuadas y obsoletas. Esto se debe por la insensibilización y poco interés en el pasado que muchas personas tienen, sobre todo los jóvenes, lo que puede ser perjudicial para que las tradiciones se comuniquen y mantengan vivas. Con ello, podemos decir que la comunicación de las tradiciones se ve limitada por la cultura, el idioma y el pensamiento, puesto que es complicado para las demás personas externas a la región sierra comprender totalmente las tradiciones debido al choque cultural. Sin embargo, nosotros proponemos las siguientes soluciones. Las tradiciones se pueden llegar a entender gracias a los medios personalizados, dígase de los traductores de quechua, o la explicación de este código gramatical para castellano y quechua hablantes. Esto ayudaría a que más personas lograsen entender algunas tradiciones sin limitarse por el idioma o dialecto. También, al sensibilizar a la población, haciendo saber que una tradición no es solo una acción que cierta población hace sin ninguna razón, sino que forma parte de su identidad e historia, la misma que se debe proteger si causa repercusión positiva en las personas que las practican o llegan a escuchar de ellas. De este modo conseguiríamos que se comprenda una tradición por medio de la empatía, entendiendo que muchas de ellas van ligadas a la reflexión y espiritualidad pasada de generación en generación. Bien lo decía Vegas Castillo.
La sabiduría popular de los pueblos no se mide por la cantidad de conocimientos adquiridos, se mide por la capacidad para emitir juicios de valor acerca de lo que se debe o no se debe hacer. Por último, gracias a esta nueva realidad tecnológica, se pueden presentar nuevas alternativas universales para la comunicación de estas tradiciones, manteniéndolas vivas a pesar del tiempo o las diferencias culturales. Es complicado que alguien externo genere interés por algo ajeno a su cultura, pero no imposible. Lo que se necesitaría es pensar en soluciones creativas para aumentar la visibilidad de estas. Dígase de programas culturales entretenidos, cómics, folletos, anuncios, entre tantas cosas. La verdad es que ya hemos visto estas fiestas, las danzas, los textiles y la comida. Todo es completamente fantástico y puede ser disfrutable si le damos una oportunidad. El objetivo principal debe ser la conservación de las tradiciones positivas que esta región puede entregar al mundo, las mismas que, como toda manifestación cultural, dan una identidad a la sierra. Además, que nosotros como peruanos debemos no menospreciarlas, puesto que también pueden sernos útiles, sino por la carga espiritual, moral y reflexiva que algunas poseen. El conocer y comprender las tradiciones de nuestra tierra podría ayudarnos a conocernos y comprendernos a nosotros mismos.